Bienvenidos a nuestro laboratorio de expresiones faciales y reconocimiento emocional de la materia de motivación y emoción de la Escuela de Psicología de la UPTC. Bienvenidos, nosotros somos Laura Alzate, Laura Cárdenas, Andrés Holguín y Lorena Barrera, encargados del laboratorio sobre expresión facial y reconocimiento emocional de la materia de motivación y emoción, dirigida por el profesor Cristian Camilo Trujillo, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Escuela de Psicología, presentado el día 22 de septiembre de 2021. Disfrútenlo. ¿Qué es la expresión facial y reconocimiento emocional? Según la definición de Iglesias Hoyos y otros en 2016, se puede decir que es la capacidad que tienen todos los individuos de reconocer formas básicas de expresión afectiva, la cual aparece en los rostros de las personas. También Tompkins realizó el primer estudio, el cual muestra que las expresiones faciales se asocian fielmente a ciertos estados emocionales. Y además tenemos a Friends, el cual demostró que cuando una persona ve una película, esta refleja la emoción que se encuentra en la película. Basados en la información de Warman, la comunicación no verbal existe desde la aparición del hombre, incluso antes de que éste pudiera hablar. Por esto, es importante que reconozcamos que la comunicación sin lenguaje ha existido desde siempre. También el lenguaje se expresa en nuestra cara o en nuestro cuerpo cuando hablamos. Cuando mentimos, se puede evidenciar de gran forma que la boca puede decir la mentira, pero el cuerpo expresa que está mintiendo. Además, esto ha sido estudiado desde Darwin, el cual sugería que las personas tenemos expresiones comunes. Por otro lado, Jordan Rush y el fotógrafo Weldon Kest utilizaron por primera vez en 1953 el término no verbal. Por otro lado, el antropólogo Albert Mehrabian explica que la mayoría de las comunidades entre las personas lo que más importan son los gestos. Él demuestra que el 7% de la información se atribuye a palabras, y mientras el 38% a la voz, entonación, proyecto, resonancia, tono y demás. El 55% del lenguaje es corporal, gestos, posturas, movimientos de ojo, respiración, movimientos faciales, entre otros. Pero esto aclara que no es una ley. Actualmente, algunos investigadores señalan que el 60-70% de nuestra comunicación es mediante el lenguaje no verbal, es decir, pues, gestos, apariencia, postura, mirada y expresiones. Bueno, ya en cuanto a algunas definiciones que tenemos de las expresiones faciales, se encuentran las micro y macroexpresiones. Las macroexpresiones ocurren espontáneamente y es cuando las personas no tienen ningún control ni razón para manejar o modificar su expresión. En cambio, las microexpresiones son las que ocurren cuando las personas intentan reprimir o incurren en alguna emoción. Como se puede observar en las imágenes de los ejemplos, las macroexpresiones es cuando la persona exagera sobre todo los gestos de la cara, y las micro es cuando los intenta ocultar. Entonces, digamos, voy a sonreír, entonces exagero completamente, como se puede ver, y una micro expresión sería como algo así. Se intenta ocultar la emoción.
Continuando con lo que dice mi compañera, la expresión facial es el lenguaje no verbal y auxiliar del aula, y es utilizada para comprender a los otros e influir sobre ellos, en ocasiones mucho más que con palabras. También permite la comunicación, adecuación y regulación de las emociones dentro de un contexto social. Emociones básicas son las expresiones de cada emoción básica que requiere ciertos músculos faciales que son los mismos de distintas culturas. Es de ahí su universalidad y entre ellas está la sorpresa, la tristeza, el desprecio, el miedo, la ira, la alegría y el asco. Como emociones secundarias son aquellas que para su reconocimiento requieren de elaboración cognitiva y de un contexto social. Entre ellas están la vergüenza, culpa, satisfacción, desprecio, entusiasmo y complacencia. Lo que la compañera estaba diciendo de las expresiones faciales, pero desde una manera mucho más holística. Entonces vamos a hablar de lo que es el reconocimiento emocional. Entonces para esto, cabe resaltar la teoría que sacó Paul Ekman, en la cual, digamos, él estipula 5 emociones universales importantes que pues son ira, alegría, asco, miedo y tristeza, en las cuales, digamos, él como que trata, digamos, de adjudicar un criterio para las emociones que todos compartimos, para las emociones que normalmente todos como humanidad podemos reconocer y todos como humanidad desarrollamos. Entonces, a partir de esta teoría se desarrollaron nuevas tecnologías, que es muy importante, hasta se desarrolló una película que es Intensamente, y pues fue un éxito porque pues tiene que ver con las emociones universales, que eso significa que la mayoría de personas pues nos vamos a sentir identificadas, pues a partir de lo que podemos ver, de que todos sentimos lo mismo, de que todos tenemos que afrontar las emociones y lo que digamos nos nos estimula el mundo de cierta manera cada día. Entonces es importante tener en cuenta esto, así como también el desarrollo de nuevas tecnologías, así como softwares de reconocimiento facial, que podemos ver que están implementadas hoy casi en todas partes del mundo. Entonces hoy podemos ver que se utilizan estos softwares de reconocimiento facial para desbloquear celulares, para desbloquear computadores, también se utilizan para la seguridad, para el neuromarketing, para darse cuenta qué es lo que primero ven las personas cuando comen, cuáles son las emociones, digamos, de placer al comer, digamos, algo rico que les gusta, así como también la seguridad, como por ejemplo se hace en China dentro de los aeropuertos, que ahí las cámaras están pues dotadas con estos softwares como para poder determinar y discriminar las personas que pueden representar un problema o un peligro para la sociedad. Entonces, esto es importante porque nos estamos dando cuenta que la mayoría de ingenieros, la mayoría de estas personas que se encargan del desarrollo de estos softwares, tomaron como, digamos, base fundamental la teoría de este psicólogo. Y es importante porque pues es algo que ya nosotros vemos en la actualidad y que ha cambiado el mundo de cierta manera. Entonces, así como está esta teoría, también está, cabe resaltar, digamos, la de James Russell, que él como que explica esta teoría también, pero le realiza una crítica, que es como por ejemplo que se está dejando de lado, digamos, el aprendizaje social dentro de las emociones. Entonces voy a dar un ejemplo, digamos, en la diapositiva anterior estábamos hablando de, ¿de qué? De cómo los softwares aprendían a realizar actividades o aprendían o adquirían competencias para poder hacer algo muy humano como es el reconocimiento emocional. Entonces lo que se hace es, primero se hace un mapeo en donde se ubican los rasgos más importantes, que lo explicaban las compañeras, que es como las cejas, la nariz, la boca. Y a partir de esto se realiza, digamos, como un análisis del movimiento, digamos, facial y cómo estos movimientos determinan ciertas emociones. Así se le enseñó más o menos a un software. Entonces él como que puntea, como vemos en las imágenes, puntea los rasgos más importantes y a partir de los movimientos
él como que desarrolla, digamos, como estipula la emoción que tenemos en ese momento. Pero entonces James Russell como que hace una crítica diciendo que se está dejando de lado el aprendizaje social y el aprendizaje cultural de esto, ya que esto no se puede replicar, ya que bueno, sirve, digamos, como para estipular, digamos, una emoción determinada, pero entonces se deja de un lado, digamos, como las dimensiones para, digamos, ser aplicado en un contexto real, como por ejemplo el contexto que nos lleva a esa emoción. Y es algo que lastimosamente no se lo podemos enseñar a las máquinas, sino que es algo muy humano, es algo muy de nosotros. Entonces, él dice que las emociones son determinadas por la biología porque son algo completamente biológico, como podemos verlo. Sin embargo, también son moldeadas por la cultura y entonces hay que tener en cuenta esto. Aquí hace un ejemplo, digamos, de Rusia, que las personas normalmente no tienden a ser muy expresivas emocionalmente, entonces no se podría determinar esto porque culturalmente allá las personas demuestran, digamos, sus emociones de una manera diferente y también como que la misma sociedad ha construido como estos modelos a los cuales, digamos, no se les podía como replicar tanto la teoría que hablaba Ekman de lo de las emociones universales. Entonces ya podemos continuar con la siguiente diapositiva. Instrumento. Se utilizará el test de la mirada de Baron Cohen. Este test se desarrolló en base a los conceptos de la teoría de la mente TOM, que consideran que los sujetos sanos son capaces de determinar el estado mental de una persona a partir de la expresión de la mirada. El autor es Baron Cohen, que evalúa habilidades de TOM en diversas patologías como el autismo, el síndrome de Asperger, esquizofrenia y demencia, entre otras. La administración de este instrumento se le muestra al sujeto 36 fotografías. En este caso se mostrará por Google From de la zona de los ojos de 36 personas. El sujeto debe elegir entre 4 opciones escritas cuál representa mejor la expresión de la mirada que está recibiendo en la fotografía. Gracias.